Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí en este domingo celebrando, conmemorando, recordando, hermanos míos, el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una pausa, por supuesto, a nuestra primera carta de Juan. Y les invito a abrir sus Biblias. Estaremos en esta mañana en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, en este mensaje titulado Un niño nos es nacido. Dice así la palabra de Dios: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias una vez más, Señor, por este precioso domingo que nos has regalado. Te damos las gracias, Señor, porque podemos estar reunidos alrededor de tu palabra, Señor, sumergiéndonos, Señor, en la verdad profunda de lo que tú has hecho, Señor, al traer la luz al mundo, Señor. Al traer ese gozo, Señor, sin igual a esta tierra de iniquidad. Gracias, Padre, porque nos fue nacido un niño, nos fue dado un Salvador, Dios poderoso, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el mayor regalo, Señor, que ha conocido este mundo. Padre, te pedimos en esta mañana que podamos, Señor, ser edificados por tu palabra, que podamos ser, Señor, alentados por ella. Y sobre todo, Señor, que podamos ser transformados, Señor, para correr a tu Hijo Jesucristo y estar en Él, Señor, Él que es la vida, Señor, la vida eterna que nos has dado. Señor Padre, que podamos nosotros amar a tu Hijo Jesucristo cada día más. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Señor, de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En el gran lienzo de la historia humana existe un momento crucial, sin comparación, hermanos míos, e insuperable. Un acontecimiento que cambia la eternidad y que resuena a través de los pasillos del tiempo. Ese evento es el nacimiento de un niño pronosticado por antiguas profecías y que presagia una intervención divina que rompería el continuo de la existencia misma. Al poner nuestra mirada en Isaías capítulo 9, hermanos, particularmente en el versículo 6, descubrimos la contundente declaración de que nacería un niño, de que nacería un bebé, de que se nos daría un hijo y que sería llamado Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En el eco de esta contundente e indiscutible proclamación, encontramos la irrefutable verdad de que Jesucristo, nacido en el humilde pesebre de Belén, es la frontera última e inquebrantable que parte la cronología de la historia humana en un antes y un después.
toda la historia de la humanidad y toda la historia de la creación giran alrededor del eje gravitacional del nacimiento de Jesús de Nazaret, el Mesías. Y todo suceso histórico, por mínimo que parezca, ha sido dispuesto y ordenado por Dios para preparar el retorno triunfal y glorioso de su Hijo en el final de los tiempos. Hoy, hermanos míos, nos sumergiremos en las profundidades de esta sagrada verdad, explorando cómo el nacimiento de Cristo trasciende las fronteras temporales y dirige el destino de la humanidad, iluminando el camino hacia la redención eterna para aquellos que en Él creen. Hermanos, que Dios nos dé ojos para ver a su Cristo y nos dé piernas para correr a Él. Que nos dé oídos para escuchar su palabra y que nos dé un corazón vivo para amarle cada día más y que fortalezca nuestros brazos para aferrarnos a Él hasta el final. Hermanos, tendremos 3 puntos en esta mañana. Hay 3 cosas que quiero que notemos en este pasaje. Veremos la luz, el gozo y el niño. Punto número 1, la luz, versículos 1 y 2. Esta profecía, hermanos, mira hacia el futuro de aquel tiempo. Isaías escribe acerca de esta luz que entraría al mundo 700 años antes de su llegada. Esa luz es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esto presupone, hermanos míos, que antes de la llegada de la luz, Israel estaba sumergida en la oscuridad y las tinieblas. El mundo entero estaba ahogado en la oscuridad. De hecho, si notamos el último versículo del capítulo anterior, el capítulo 8, versículo 22, dice lo siguiente: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Hermanos míos, realmente es muy difícil imaginar para nosotros hoy la intensa y profunda oscuridad en la que se vivía en Israel y la que se tenía en el mundo antes de la llegada de la luz, el Señor Jesucristo. La oscuridad del imperio romano, la oscuridad de la filosofía griega, la oscuridad de la idolatría pagana, la oscuridad de la religión judía, que era una religión muerta basada en tradición de los hombres, basada en la justicia propia, una justicia que propone que podemos ganarnos el cielo con buenas obras, lo cual es imposible. Habían pasado, hermanos, 400 años sin que un profeta de Dios sea enviado a hablarle a su pueblo. El cielo estaba cerrado, había un silencio total, ninguna palabra de parte de Dios a su pueblo. Era un tiempo de profunda oscuridad, de tinieblas indescriptibles. La gente vivía en completa ignorancia del Dios verdadero, alejados de Dios, abandonados en su pecado, condenados para siempre al infierno, en angustia, aflicción, desesperanza y tormento. Y dice el texto: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Por qué el Señor inspira este versículo y nos dice que como en aquel tiempo, hermanos, el pueblo en apostasía había rechazado a Dios y había rechazado a sus profetas? Para cualquier persona en aquel tiempo en Israel, esta referencia iba a ser bastante clara. Ellos habían adorado a dioses falsos. Ellos fueron detrás de los Baales y los becerros de oro. Fueron detrás de los ídolos y los adoraron postrándose ante ellos. En Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 27, nos dice qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. El versículo 27 dice: en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Versículo 28. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Hermanos míos, se había promovido el pecado, se había tolerado el pecado
Y de hecho, desde el rey se había liderado a la gente a ir tras la idolatría y el pecado. El texto nos dice que no se apartó de los pecados de Jeroboam. Es decir, que continuó en los mismos pecados, es decir, que promovió los mismos pecados, que continuaba haciendo exactamente lo mismo que Jeroboam. ¿Y qué es lo que hizo Jeroboam? Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 a 33 nos dice. Hermanos, déjenme leérselos porque quiero que tengamos una clara idea de las tinieblas, la perversidad y la oscuridad en medio de la cual este anuncio fue dado. Dice el versículo 28 de Primera de Reyes 12, y habiendo tenido consejo, hizo el rey, este es Jeroboam, 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno de esos becerros de oro en Betel y el otro en Dan. Hermanos míos, estos son los dos extremos de su reino. Jeroboam quería mandar un mensaje claro al pueblo. Nuestros dioses, estos 2 becerros de oro, nos protegen. Y esto fue causa de pecado, versículo 30, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos. Los lugares altos, hermanos míos, son altares a los Baales. E hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Esto es lo que había hecho Jeroboam, hermanos, y después de él el rey que continuó, Peca, había hecho exactamente lo mismo. Esa es la oscuridad y las tinieblas, hermanos míos, en que estaba sumergido el pueblo, abandonados en su idolatría, abandonados en su pecado, y sobre ellos yacía la justa condenación del Dios Todopoderoso. A causa de esto, Dios los entregó en manos de los asirios en el año 732 a.C. Y siendo que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí estaban al norte, fue desde ahí que fueron atacados e invadidos, y esas tierras fueron asaltadas sin piedad en la ocupación. Y a eso es que se refiere este versículo de Isaías. La gente podía entender en ese instante a qué se refería el profeta. Y es en medio, hermanos míos, de esta terrible oscuridad, es en medio de estas tinieblas, es en la profundidad de la negrura de estas sombras, que Dios a través del profeta Isaías trae buenas nuevas, trae la noticia más sublime que alguien haya escuchado jamás. Pues, dice el versículo, al fin, es decir, hermanos míos, que después de tanto tiempo, por fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Dice el Señor que se acabará la oscuridad para siempre, pues al fin su gloria llenará la tierra. Isaías habla de la futura llegada del Mesías, hermanos míos, porque Jesucristo es la plenitud de la gloria del Padre. Jesucristo haría su entrada en la historia humana en el cumplimiento de los tiempos. Su venida sería comparada como el resplandor en medio de la oscuridad, como la luz de 1.000.000 de millones de soles. Él llegaría como esa luz que nos iluminaría con el conocimiento de Dios, vendría y nos traería la gloriosa salvación. Él vendría y traería la luz divina en medio de las perversas tinieblas de este mundo caído. El versículo 2 nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos míos, el Dios de toda gracia y toda misericordia, no a causa de la justicia de ellos, sino a pesar de su iniquidad,
haría resplandecer la luz. No porque su pueblo había sido fiel, sino porque Él se mantiene fiel en medio de la infidelidad de su pueblo. Hermanos míos, pero qué esperanzadora noticia. Hermanos, pero qué noticia tan maravillosa, que no es por nuestra fidelidad, no es por nuestra justicia, sino porque Él es justo, sino porque Él es bueno, sino porque Él es compasivo, sino porque es el Dios de toda gracia. Él echaría las tinieblas del mundo, trayendo la luz. El pueblo que andaba en tinieblas, dice el texto. Esto, hermanos míos, lo podemos reconocer porque es exactamente lo mismo que habría de escribir Mateo en Mateo capítulo 4, versículo 16, que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, ese pueblo asentado en tinieblas, ese pueblo, hermanos míos, esos asentados en región de sombra de muerte, eran todos antes de que el Mesías naciera. Y éramos todos nosotros antes de venir a la salvación. Se refiere, hermanos míos, a las tinieblas espirituales. Se refiere a la ignorancia de Dios. Se refiere, hermanos míos, a la ceguera espiritual, a la muerte del alma, a la decadencia moral. Ahora mire el contraste. En medio de todo eso, note la inicial mayúscula en la palabra luz de Mateo capítulo 4, versículo 16. Luz les resplandeció. Se refiere, hermanos míos, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la venida de Jesús al mundo, quien es la luz de la salvación. Se refiere a la luz del evangelio de la gracia. Se refiere a la luz de la redención. Esta es la gran luz, hermanos, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Él vino al mundo brillando con toda la potencia del universo. Él es la gran luz que tenemos hoy. Juan capítulo 8, versículo 12 dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo. Note eso. Juan registra otra vez. La idea es una vez más. Otra vez y otra vez y otra vez Jesús les decía lo mismo. Esto quiere decir que aunque Juan lo registra aquí, Jesús estaba diciendo esto a sus discípulos constantemente. Esta era una constante enseñanza. ¿Qué cosa? Yo soy la luz del mundo. Jesús quería hacer claro a sus discípulos y todo aquel que escuchara su predicación, que aquel que fue profetizado 700 años antes de él, en Isaías capítulo 9, hablaba de él. Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Una y otra vez la enseñanza de Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal fue esta: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Escuchó usted eso? Jesús es la luz del mundo. Y el que lo sigue no anda en tinieblas. No anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. ¿Estás en la luz? ¿Tienes la luz resplandeciendo en tu corazón? ¿Conoces esta luz? Si no estás en la luz, estás en tinieblas. Pero no andes más en las tinieblas, porque esa luz vino al mundo y está accesible a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe y se postra ante Cristo, sigue a Cristo, entrégate a Cristo para tener esta luz. Él es la luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Esa luz de la vida prometida en Isaías capítulo 9 tendría su cumplimiento el día en que el santo niño nació en el pesebre hace 2000 años. Y esa es la luz que sigue brillando hoy, y esa es la luz que seguirá brillando por la eternidad, y es la luz, hermanos míos, que resplandece en el infinito, y es la luz que tiene que brillar en ti hoy, aquí y ahora. Bienaventurados todos los que la luz tienen en su corazón. Bienaventurados todos aquellos en los que en la luz habitan, porque ellos jamás estarán de nuevo en tinieblas. Jamás, hermanos míos. Esa es la promesa de nuestro Dios Todopoderoso. Punto número 2 en esta mañana. No solo Jesucristo es la luz,
no solo nos habla aquí de esa luz que vendría al mundo, sino que también nos habla del gozo. Punto número 2, el gozo. Versículos 3 a 5. Comenzando en el versículo 3, Isaías nos habla del efecto que produce esta luz. Cuando esta luz aparece en el cumplimiento del tiempo, hermanos, cuando esta luz desciende del cielo resplandeciendo con gran gloria en medio de un mundo oscuro, esta luz tendrá un efecto inigualable en quienes lo reciben. Miremos el versículo 3, Isaías ahora se dirige a Dios mismo, habla directamente a Dios. El profeta es movido por Dios a interactuar con él y declarar la siguiente verdad. Le dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Note las veces que en un versículo se dice alegría, se alegrarán, tendrán gozo, se gozarán. El contraste, hermanos míos, es marcadísimo. De las tinieblas a la luz, de la luz al gozo. Esto que dice de que se alegrarán como se alegran en la siega, siega significa cosecha. La idea es un hombre que es campesino, que es agricultor y que está desanimado, está triste porque son tiempos difíciles. No ha habido lluvia, el terreno es infértil, no hay mucha semilla. Y sin embargo, cuando viene la cosecha, una intervención divina hace que su cosecha sea como nunca antes, una cantidad sin igual. Y él al ver esto se alegra en su corazón. Otra idea que pone aquí el Señor para que la gente de aquel tiempo lo entendiera, dice, como se gozan cuando reparten despojos. Nos habla, hermanos míos, del botín de guerra, cuando una nación conquistaba a otra y entonces tomaba ese botín y ese botín era precioso, era cuantioso y se alegraban de ello. Esta es la alegría, hermanos míos, este es el deleite, la dicha, el júbilo, este es el contentamiento, este es el gozo. Esto, hermanos míos, es lo que produce la luz verdadera. Esta es la verdadera felicidad. No importa dónde usted esté buscando su felicidad, no la va a encontrar. Solo se encuentra en la persona de Jesucristo, en la luz que vino al mundo, y todo aquel que recibe la luz, entonces hay un gozo verdadero, hay una felicidad verdadera en ellos, hay un genuino gozo en aquellos que tienen esta luz. Hay una profunda alegría en aquellos que creen aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, Jesucristo. Y lo que vemos es que, hermanos míos, esto solo Dios lo puede producir. Isaías le dice a Dios, multiplicaste la gente. Tú multiplicaste la gente, le dice. Esto nos habla de la cantidad de gente o de personas que serían receptoras de la luz de Cristo. Isaías empieza de 700 años antes de la llegada del Mesías. Jesús no había ni siquiera empezado su ministerio o había predicado. Hermanos míos, Isaías ya veía que esa salvación no se iba a limitar exclusivamente al pueblo de Israel, sino, hermanos míos, que iba a alcanzar hasta la última nación de este planeta. Que los gentiles iban a estar incluidos, que todo aquel que cree tiene acceso a esta luz, a este gozo, a este reino. Y lo que hace Isaías, hermanos, es que le dice, tú has multiplicado, tú has incrementado. Dios, tú has aumentado el número de creyentes en tu Hijo. Porque la gente, hermanos míos, no se puede salvar sola. La gente y el pueblo de Dios no se puede incrementar a sí mismo. Las personas no pueden ver la luz por sí solas. Isaías lo sabe perfectamente y le dice a Dios, Señor, tú multiplicaste el pueblo. Eres tú, Señor, quien trae a las personas a la luz. Eres tú, Señor, quien se ha redimido un pueblo. Eres tú, Señor, quien salva, porque nadie puede salvarse a sí mismo si no lo haces tú, oh Dios. Esta es una obra que solo Dios puede hacer. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Isaías ya había visto esto. Es el Padre, es Dios, es Yahweh, Jehová de los ejércitos, quien ha hecho esto y quien multiplica a los que han de ser salvos.
Juan capítulo 6, versículo 44 nos dice también, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean esa perfecta relación entre el Padre y el Hijo. Nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. Y nadie llega al Padre si no es por Cristo. No hay otra manera de llegar, no hay otra manera de ser salvo, no hay otra puerta, no hay otro camino. Él es el camino, Él es la puerta. Solo por Él podemos ser salvos. Y esa relación, hermanos míos, lo que vemos aquí es algo que produjo Dios. El gozo que hay en el corazón del que cree es que ahora se tiene una verdadera relación de salvación con Dios por medio de la luz que vino al mundo. Eso es lo que produce gozo en el corazón del verdadero cristiano. Esa relación la inició Dios, esa relación la buscó Dios, esa relación la mantiene Dios, esa relación la incrementa Dios, la alimenta Dios, la cuida Dios, la persevera Dios hasta la eternidad. Todo por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto, hermanos míos, es lo que produce gozo en el creyente. Que no hay nada en este mundo que pueda dañar ese gozo, que no hay nada en este mundo, hermanos míos, que pueda impedir que ese gozo continúe creciendo, que no hay nada que pueda opacar, pausar o destruir el gozo de nuestra bendita salvación en Cristo, porque Él es el que la mantiene, Él es quien la cuida y la sostiene. Isaías pasa ahora, hermanos, en el versículo 4, a dar una explicación del por qué esta insuperable alegría. Pasa a decirnos cuál es la razón de este gozo supremo. Dice el versículo 4, porque, preposición de motivo. Usted sabe que siempre que encontramos un para qué, es preposición de propósito. Cuando ve usted un por qué, se va a dar una explicación. Se va a dar la razón por la cual. Entonces nos dice Isaías, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Isaías le está dando toda la gloria a Dios por lo que Él iba a hacer. Tú quebraste su pesado yugo, tú quebraste la vara de su hombro, tú quebraste el cetro de su opresor. Hermanos míos, todo esto habla metafóricamente del peso y el yugo del pecado que todos llevábamos cuando éramos inconversos. Todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no es creyente, hermanos míos, está bajo ese pesado yugo, está bajo esa vara en su hombro y está siendo oprimido por el cetro del pecado. Esta es la carga, este es el agobio, es un lastre, es un peso, como nos dice la Escritura. Todos en nuestra vida como no creyentes estábamos de esa manera. Un pesado yugo que ni siquiera identificábamos como tal porque éramos ciegos a ello. Pero ese yugo, hermanos, nos tenía oprimidos, esclavizados, subyugados, cautivos, dominados. Ese era el dominio del pecado y la iniquidad sobre nuestras almas. Y la luz del mundo que hizo, vino a la tierra, brilló con poder y quebrantó, destrozó, aplastó ese yugo de condenación para siempre. Y ahí está, hermanos míos, la razón que nos está dando Isaías, la razón que nos está dando Dios a través del profeta Isaías para decir, ahora tenemos gozo porque hemos sido liberados. Somos libres de la condenación del pecado, somos libres, hermanos míos, del poder del pecado, somos libres de aquel yugo que nos oprimía y nos tenía sumidos en las tinieblas. Despedazó las cadenas de servidumbre al espíritu de desobediencia que operaba en nosotros. Y dice el profeta, eso fue como en el día de Madián. De nuevo, todos los israelitas que escuchaban esta profecía y escucharon al profeta Isaías entendían perfectamente a qué se refería el Señor. Pero hermano, ¿qué es lo que significa esto? Hermanos, esto que dice como en el día de Madián se refiere a la batalla que el pueblo de Dios había ganado contra los madianitas liderados por Gedeón. Aunque ellos eran débiles, aunque eran pocos, Dios les recuerda que no fue por el poder de sus armas, sino porque Él ganó esa batalla por su pueblo. Y está diciendo que esto que va a hacer el Señor no lo va a hacer porque nosotros podamos tener las fuerzas de luchar contra el pecado, sino que precisamente porque somos débiles y no podemos luchar contra la condenación y el pecado en nosotros, Él lo va a hacer. Y el profeta utiliza por inspiración de Dios aquella batalla que los israelitas conocían bien, esa batalla contra los madianitas, que
a pesar de todo pronóstico en contra, Dios la había ganado por ellos. Y eso es lo que estaba comunicando el profeta aquí. Esta luz que vendría al mundo, esa luz que a nuestro tiempo de hoy miramos hacia el pasado, 2000 años atrás, y ya vino. Él venció la muerte y el pecado, porque Él tiene la fuerza para hacerlo, y aunque nosotros nunca íbamos a poder ganar esa batalla, Él la ha ganado, Él ha triunfado por nosotros. La batalla que jamás íbamos a poder ganar en nuestras fuerzas, Él la ganó. Y en Él ahora somos más que vencedores. Versículo 5 nos dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, ¿qué es esto? Hermanos, el versículo 5 nos dibuja la escena de todo lo que está relacionado con estar en una guerra, con estar en una batalla, con estar en combate. Tanto las consecuencias de este combate como las implicaciones de estar en esa guerra. Las botas sucias de un soldado en el campo de guerra, las ropas manchadas de sangre, el cansancio, el esfuerzo, la desesperación. Todo esto, nos dice Isaías, representando la terrible realidad de esa guerra, hermanos míos, toda la muerte que conlleva ese combate, ¿qué nos dice? Que todo esto será quemado, que todo esto será pasto del fuego, lo que quiere decir que va a ser combustible para el fuego, es decir, que está destinado o reservado para ser destruido. Lo que quiere decir, hermanos, es que todo será consumido por completo y ya no habrá más guerra, sino paz perpetua. Que se acabó el soldado cansado, que se acabó el soldado que va y lucha en ese combate arriesgando su vida. Todo eso ha terminado porque el Rey de Gloria que vino hace 2000 años, Él es Jehová de los ejércitos que ha triunfado. Y hermanos míos, todos aquellos en su reino ahora pueden estar en paz y pueden descansar. La luz que brilló en el pesebre de Belén ha traído reposo, ha traído descanso y ha traído paz. No más guerra. Ya no estamos en enemistad con Dios, ya no tenemos que luchar contra la condenación que había sobre nosotros. Él nos ha dado esa paz. En Hebreos capítulo 4, versículo 10 leemos, porque el que ha entrado en su reposo, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, aquel que ha entrado en el descanso eterno de la obra y de la persona de nuestro Salvador. ¿Qué dice? También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. También ha encontrado descanso para su alma. También ha encontrado esa paz, hermanos míos, que solo puede tener aquel que ha entendido que antes estaba en enemistad con Dios, pero que ahora por la obra de Jesucristo está en paz para con Dios. Esta es la razón de nuestro gozo, nos explica Isaías, que en Él encontramos libertad del yugo opresor y por lo tanto encontramos descanso en Él. Esa luz es Cristo, repito, ese gozo lo encontramos solo en Cristo. Y la pregunta es, ¿tienes ese gozo hoy? Tu alma se goza, no importando las circunstancias que te rodean, no importando las condiciones en las que vives. Hay un genuino gozo en tu corazón, en tu alma, en tu ser, en lo que eres como persona, porque sabes que puedes estar en paz para con tu Dios y puedes estar en paz si acaso el día de tu muerte llega hoy mismo. Puedes decir, Señor, estoy en paz para contigo. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Fuera de una verdadera conversión a Cristo, fuera de una verdadera fe en Jesús el Mesías, no se puede encontrar descanso, no se puede encontrar gozo, no se puede encontrar dicha, ni vida, ni nada. Él es la luz que trae gozo verdadero. Y si en esta mañana estás aquí y tú no has puesto genuinamente tu fe en el Señor, hazlo ya. Encuentra ese gozo, encuentra esa paz, encuentra ese descanso para tu alma, sabiendo que tus pecados no serán expuestos el día del juicio. Ese día, si tú pones tu fe en el Señor, podrás estar delante del trono de la gracia, delante del tribunal de Cristo, porque te espera un Padre amoroso y bueno, listo para decirte, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Punto número 3.
en esta mañana. El niño. La razón de nuestra celebración, hermanos. La razón de nuestra conmemoración. La razón última, hermanos míos, de toda nuestra existencia. Isaías va revelándonos detalles más específicos acerca de la identidad de esta luz que traería ese gozo. Versículos 6 y 7. Leemos en el versículo 6 que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanos míos, Isaías nos dice, Dios nos dice a través del profeta Isaías, que esta luz no es una luz mística, no es una luz etérea, esto no es algo ficticio, esto no es filosofía, esto no son invenciones de hombres. Esto, hermanos míos, no es especulación. Esto es real, esto es físico, esto es carnal. Esa luz vendrá en carne. Esa luz vendrá como un niño, como un hijo que nacerá para nosotros. Es un regalo de pura gracia de parte del Padre darnos este precioso niño. Este niño, hermanos míos, es el Hijo de Dios. Hay que considerar, hermanos míos, el costo de nuestra salvación cuando entendemos que este niño que nos fue dado es el Hijo del Dios viviente. El único que Él tiene. Él no tiene 3 hijos y dice voy a dar uno, total que me quedan otros 2. Él es el único que Él tiene. Él es el único a quien ama con toda la eternidad de su amor. Él es el único, hermanos míos, en quien Él se complace. Y Él lo otorga a nosotros, nos lo da de pura gracia y lo encarna para que nosotros podamos mirarlo, verlo, contemplarlo. Aquellos que estuvieron caminando con Él, que lo tocaron, que lo escucharon. Hermanos míos, me atrevo a decir que incluso cuando estaban cerca de Él pudieron olerlo. Allí estaba el niño encarnado, creció, se hizo hombre, creció en gracia para con Dios y para con los hombres y predicó el evangelio. Este es el niño que nos está diciendo Isaías que nos es nacido. Este es el hijo que nos es dado. Y sabemos por el mismo Isaías que el nacimiento de este niño iba a ser espectacular, iba a ser milagroso, sería de una virgen. En Isaías capítulo 7, versículo 14 leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Ese es el regalo de Dios, hermanos. Él es esa luz, Él es el que trae ese gozo. Hermanos míos, Dios mismo encarnado entre nosotros es el regalo más grande que podamos imaginar. En un mundo perdido en oscuridad y tinieblas, el Señor hace su entrada en la historia de la humanidad con poder y gloria. Y el Dios Todopoderoso que sostiene la creación encarna en un bebé, como cantábamos hace un momento, vulnerable y tierno. María daría a luz un niño y este niño sería el mismísimo Hijo de Dios, Dios el Hijo encarnado, milagrosamente engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Este niño no tendría padre humano, este niño no tendría una naturaleza de pecado en él, nacido libre de pecado, pero nacido bajo la ley para cumplir la ley y en su cumplimiento darnos a nosotros esa justicia imputada para poder estar justos delante de Dios. Hermanos míos, este niño otorgado desde el cielo por la poderosa mano de Dios a aquellos que había de salvar de sus pecados. Este niño sería tan poderoso, hermanos, este niño sería tan imponente que continúa el versículo y dice: y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta palabra principado significa soberanía.
significa poder, significa gobierno, autoridad, control, potestad, absoluto dominio. Eso es lo que quiere decir, no solo sobre Israel, sino sobre toda la creación y el universo entero, en la tierra como en el cielo. No hay un lugar donde el poder de Jesús, donde el dominio del Mesías no sea efectivo. Él tiene el control de toda la creación. En este niño, hermanos míos, Dios ha puesto la autoridad de cumplir el propósito eterno y ha garantizado su triunfo, la gloria de Jesucristo. Y dice que se llamará su nombre. Hermanos, hay que entender esto. Hay que entender qué significa que Dios inspira al profeta a decir, y se llamará su nombre. En la cosmovisión judía, el nombre tiene una especial relevancia. Hermanos, yo sé que hoy en día muchos eligen el nombre de sus hijos, pues porque les gustó, les sonó bonito, porque algunos dicen es mi cantante favorito, qué sé yo. Sé que hay algunos que sí se preocupan por el significado, bien hacen. Hermanos, en la cosmovisión judía, los nombres tienen un significado muy específico porque el nombre de una persona revela quién es esa persona y cuál es el propósito que un padre tiene para con su hijo. Así es como nombraban en el Antiguo Testamento a las personas, así es como los judíos nombran a sus hijos. Aquí en este pasaje es Dios el Padre quien nos dice cómo nombra a su Hijo y lo hace de 4 maneras diferentes. Cada uno de estos nombres revela la identidad, la naturaleza, la misión y el propósito por el cual nació este niño. Y de nuevo, todo israelita que escuchaba esto lo entendía perfectamente. Entendía que si el padre había nombrado así a su hijo es porque él había designado un propósito para ese niño. Y nos dice esos 4 nombres. Dios nos da a conocer la verdadera persona velada como un bebé yaciendo en el pesebre. Y nos dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos 4 nombres, hermanos, dan testimonio divino de quién es Jesús y la razón por la que vino a este mundo. Comencemos con el primero, admirable consejero. Esta palabra admirable significa asombroso, deslumbrante, extraordinario, fascinante. El sentido original de la palabra conlleva la idea de ser inconcebiblemente incomprensible, que va más allá de los límites de nuestro entendimiento. Él, hermanos míos, Jesús, sobrepasa todo el conocimiento humano. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Todo aquel que conoce a Jesucristo queda boquiabierto, queda admirado, asombrado, incluso aturdido en el alma y el corazón por la grandeza de su sabiduría y su conocimiento. Todo aquel, hermanos míos, que ha conocido verdaderamente a Jesús, que ha estudiado su palabra, que ha tenido un crecimiento en la medida de entendimiento de lo que Él enseña y manda, ha quedado anonadado por la sabiduría que hay en ella. Su palabra es infinitamente sabia. Él es el consejero que tiene conocimiento de absolutamente todas las cosas. Él posee toda la sabiduría. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 nos dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí mismo en 1 Corintios, pero en el versículo 30 leemos que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es la sabiduría encarnada. Los reyes de la tierra tienen que estar rodeados de consejeros y asesores todo el tiempo. Hermanos, pero ¿quién conoció la mente de Dios? ¿O quién le instruirá? ¿O quién le dará consejo? ¿O quién le puede decir qué estás haciendo? La respuesta es absolutamente nadie.
Él sabe lo que es verdad, Él sabe lo que es bueno, Él conoce el camino a la salvación y su consejo es infalible, es perfecto, Él es lleno de toda sabiduría y nada mejor podemos hacer tú y yo que seguir las instrucciones de este niño que nació en Belén hace 2000 años. Él es el admirable consejero. Fuera de su sabiduría y fuera de su consejo, déjame decirte esto de manera muy directa y clara, todo lo que hagas será necedad. Fuera de la sabiduría de Dios revelada en las páginas de nuestra Biblia, todo lo que el hombre hace es locura y necedad. Además, Dios fuerte. ¿Es Jesús Dios? Amén, amén, absolutamente amén, y una y otra vez más amén. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Hermanos, después de leer la Biblia de principio a fin, hasta un ciego puede darse cuenta de que Jesús es Dios. Para no ver que Jesús es Dios, se tiene que estar, no ciego, muerto espiritualmente. Literalmente, hermanos, un ciego reconoció la divinidad de Jesús, Bartimeo. Un ciego lo reconoció. Para decir después de leer la Biblia que es que Jesús no es Dios, ahí nos habla de una verdadera muerte espiritual, un enceguecimiento mental que les impide ver el Evangelio. Para salvarnos de nuestros pecados, hermanos míos, Jesús había de ser Dios, si no, no podría salvar a nadie. Tiene que ser Dios para poder poner sobre sí mismo el peso de nuestros pecados y cargarlos hasta la cruz. Tiene que ser Dios Jesús para poder decir, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, porque tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Este es Jesucristo, hermanos, Dios encarnado. Jesús es Dios todopoderoso, todo poder está en Él, toda potestad está en Él, todo dominio lo controla Él, nada está fuera de su infinita soberanía y por su omnipresencia, hermanos, por su omnipotencia eterna, Él venció la muerte y el pecado y nos libró de la condenación. Solo el Dios fuerte, solo el Dios todopoderoso, solo el Dios eterno podría haber hecho esto. El niño de Belén que yace en el pesebre, el niño durmiendo en el regazo de María su madre, Él es el todopoderoso, Él es el león de la tribu de Judá que ha rugido victorioso desde la cruz del Calvario, proclamando su triunfo por la eternidad. Él es el Rey de reyes y Señor de señores y no hay otro, en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo, porque Él es Dios todopoderoso. Después nos dice Isaías, Padre eterno. Esto no quiere decir, hermanos, que Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo. Lo que quiere decir con esto es que Él actuará eternamente como un amoroso Padre para con nosotros. En su bendita gracia, Él extiende compasión, Él extiende cuidado, Él extiende amor, como un buen padre hace para con sus hijos. Nos habla, hermanos míos, del corazón tierno del soberano todopoderoso. Él es el Padre bueno. En este mundo, aun cuando los padres en una medida humana pudieran ser buenos, y sabemos que muchos quizá no tuvimos un padre bueno, sabemos que muchos quizá carecimos o carecieron de un padre que sea amoroso, que sea protector, pero el Padre no es así. Y Jesús viene y en nombre del Padre nos extiende ese amor, esa compasión, ese cariño, como aquel de un Padre bueno. Él es quien nos protege, Él nos provee, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos enseña, Él nos corrige, Él nos sustenta, Él nos ama, nos consuela, Él nos escucha, Él nos rodea con sus brazos de infinito amor en los momentos más difíciles de nuestra vida y lo hace de manera eterna en esta vida y por la eternidad. Él es el que actuaría, el que sería el canal por el cual el bendito amor del Padre sería manifestado a nosotros. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Y en Juan capítulo 17, versículo 30 leemos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesús es uno con el Padre. Uno en voluntad, uno en propósito, uno en misericordia, uno en gracia, uno en salvación, uno en su amor por nosotros. Y hermanos míos, estamos tranquilos y en paz con Dios, sabiendo que estamos a salvo eternamente en las manos de Jesucristo. Tenemos también príncipe de paz. Príncipe es soberano, príncipe es señor, es rey, él es el gobernante. Este es el rey, hermanos míos, que trae paz a su pueblo. Esa paz para con Dios que habíamos mencionado antes. Hermanos míos, no hay más enemistad entre Dios y el hombre. Cuando digo hombre me refiero al hombre que ha creído y puesto su fe en Jesús, en el creyente. Porque a través de su sacrificio en la cruz, Jesús reconcilió al Dios santo y al hombre pecador. Y donde antes el pecador solo encontraba maldición y condenación, ahora encuentra gracia y bendición. Eso lo hizo Cristo. Jesús acabó con la justa ira del Padre contra el pecador arrepentido. Voy a hacer un énfasis en ello. Pecador arrepentido. Cuando venimos, hermanos míos, en arrepentimiento y fe, cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, cuando reconocemos nuestra condición como pecadores bajo la condenación divina y venimos a suplicar salvación, Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. Él es amigo de pecadores, no porque ande con pecadores haciendo pecado, sino porque extiende su mano de misericordia a todo mendigo que está buscando el pan de la gracia. Él se la otorga sin ningún costo. Él se la otorga, hermanos míos, con cariño, con amor, y todo aquel que se arrepiente de sus pecados es recibido para encontrar esta paz, porque Él es el príncipe de paz. Solo en Jesús hay paz. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos míos, esta es la verdadera paz. Esta es la paz verdadera, saber que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Y no se puede encontrar paz en este mundo si se está fuera de Cristo. Cuando esta paz ha llegado al corazón, entonces y solo entonces se puede experimentar la paz interior. Solo entonces se puede experimentar esa paz de la que Pablo nos habla en Filipenses capítulo 4 versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, esa es la razón por la cual un creyente, un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona piadosa que está en Cristo Jesús, sin importar que su corazón está en paz. ¿Por qué? Porque el Señor guarda ese corazón, porque el Señor guarda esa mente, porque es el Señor quien protege a su Hijo de estar bajo la confusión, bajo la inquietud. Hermanos míos, esta es la paz que necesitamos. Fuera de Jesucristo no hay paz. Isaías mismo lo dijo en el capítulo 57, versículo 20-21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En un marcado contraste, hermanos, cuando la luz vino al mundo y ese gozo es puesto en el corazón de aquellos que reciben la luz, Jesús les habla a sus discípulos y les dice en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Refiriéndose Jesús a que esta paz no es temporal, no depende de las circunstancias, no tiene límites, no puede ser robada ni afectada. Dice, yo no la doy como la da el mundo, que es una paz temporal. Dice, no
se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hermanos míos, el único que puede otorgar paz a tu corazón y a tu vida es el Señor Jesucristo, porque Él es el príncipe de paz. Y por último, hermanos, en el versículo 7, esto es lo que nos dice este versículo respecto al niño de Belén. Dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hermanos, una vez cumplida su misión en la cruz, una vez que haya triunfado sobre la muerte, levantándose Jesús al tercer día de la tumba, una vez que haya ascendido al cielo y se haya sentado en el trono, nunca será destituido, nunca será removido, nunca reinará alguien más en su lugar por los siglos de los siglos de los siglos y los siglos. Él es el Rey de gloria y Él está sentado en el trono. Nunca acabará el incremento de su reino, ni la paz jamás escaseará o será quitada de sus dominios. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Note el final de eso. Desde ahora y para siempre. Una vez que Jesús nació en el pesebre, una vez que Jesús encarnó como un niño en ese establo, nunca ha dejado de incrementar su dominio y poder en la creación. Y así será por la eternidad. Además nos dice, hermanos míos, la parte final, con esto cerramos y concluimos, algo impresionante. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos míos, esto no es hecho por obra humana. Esto, hermanos míos, no fue diseñado, planeado o de alguna manera llevado y puesto en escena o a la práctica por un grupo de gente, por una denominación, por una iglesia, ni siquiera por una nación. Hermanos míos, esto directamente ha sido el plan de Dios desde el principio y directamente el celo de Jehová de los ejércitos lo ha hecho. La ardiente voluntad de Dios Padre Todopoderoso, eso significa su celo. La pasión incontenible de Yahweh, el irresistible e infalible amor consumidor de Dios llevará a cabo todo para la gloria eterna de su Hijo Jesucristo. Él hará esto. Desde el pesebre en Belén hasta el trono en el cielo, todo ha sido el plan de redención de Dios para la gloria de Jesucristo. Él lo ha hecho, Él es el Todopoderoso y fue anunciado 700 años antes de que el bebé siquiera naciera. Hermanos, ese es un testimonio clarísimo de la inspiración de la Escritura. Cada cosa que Isaías dijo fue cumplida al pie de la letra. ¿Dónde iban a ser? ¿Cómo iban a ser? ¿De quién iban a ser? ¿Qué circunstancias iban a rodear su nacimiento? ¿Cómo se iba a llamar? ¿Quién iba a ser su madre? Todo con lujo de detalles se cumplió. Hermanos míos, hemos escuchado esta mañana la luz, el gozo y el niño. El niño que nos fue dado para la salvación de todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Él, el Señor Jesucristo. En ningún otro, hermanos míos, hay salvación. En ningún otro lugar, amigo mío, encontrarás la salvación. Nadie jamás podrá pagar por tus pecados. Si no has puesto tu fe en Jesucristo y estás aquí en esta mañana sentado hoy, no puedo imaginar un mejor momento para hacerlo que hoy, aquí, ahora y ya. No esperes más. Él es la luz del mundo. Él es el que trae gozo. Este niño es aquel en el que podemos confiar para nuestra salvación después de la tumba. No hay más grande regalo que el Hijo que nos fue dado. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado, que nos ha regalado, que nos ha ofrecido, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón, hermanos míos, por la que tenemos Navidad y no hay otra. Esta es la razón, hermanos míos, porque un niño nos es nacido, porque hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él es el Príncipe de paz. Oremos.
Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia y amor, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y gracias, Señor, no podemos, Señor, expresar con palabras el agradecimiento que tú mereces por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Señor mío, que nazca en muchas almas hoy el Salvador del mundo, Señor, para perdón de sus pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.